Siempre hay espacio para un buen café en la mañana. Este programa llega a ustedes gracias al Banco de Venezuela, donde el mayor valor eres tú. Buenos días Venezuela, ¿cómo están? ¿Cómo amanecen? Así arrancamos su programa Café en la Mañana de esta edición de lunes 23 de febrero. Encantados de acompañarles y llevarles noticias. Fíjense ustedes, ahí veían las imágenes de esta Feria del Campo Soberano que ha sido, destacada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, hablando de lo que tiene que ver con el tema productivo de nuestro país, el empoderamiento, el fortalecimiento del sector productivo. Vamos a hablar acerca de esos temas, sin duda que guardan vital relevancia, así como también, ha dicho la presidenta encargada, destacado lo que tiene que ver con los avances de la constituyente de la clase obrera que se está desarrollando en este momento. Carolina, muy buenos días. Muy buenos días, señor Caballero. Así es, sin duda alguna, nuevamente se pone de manifiesto la necesidad por parte del gobierno bolivariano de seguir dándole bienestar al pueblo con estas ferias del Campo Soberano, abastecimiento pleno en nuestro país. Recordemos que casi 100%, por no decir el 100%, de los productos que se consumen en nuestro territorio son producción nacional. Se le ha dado un empuje, un avance a lo que tiene que ver el tema productivo. Nuevamente el territorio, nuestras tierras se ponen al servicio del pueblo venezolano, se ponen al servicio del bienestar de todas y todos los venezolanos, y quedó puesto de manifiesto una vez más durante este fin de semana cuando nuestra presidenta encargada hacía este recorrido por Altagracia, que es la ciudad capital, y esta acción que se vivió, esta feria que se vivió aquí en la ciudad capital, se replicó en todo el territorio nacional. El pueblo venezolano, donde se le lleva de manera directa los productos de primera necesidad a precios solidarios. Así es, a precio solidario, tiene que ver con la producción, la P de producción, el tema económico. Vamos a revisar inmediatamente, ya decía, varios anuncios o varias reflexiones que ha hecho la presidenta encargada durante este recorrido. Vamos a revisar la nota que recoge en este caso la página de la Casa Venezolana de Televisión, que dice de la siguiente manera: evalúan avances de constituyente laboral para garantizar derechos de los trabajadores, y destaca la nota lo siguiente, mientras veían la gráfica: en un firme paso hacia la consolidación de la justicia social y el fortalecimiento de la columna vertebral de la patria. La presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó sobre el desarrollo y los avances de la constituyente laboral, un mecanismo estratégico para la protección integral de quienes sostienen el motor productivo del país. A través de una publicación en su canal oficial de Telegram, destacó que se realizó una revisión de los
progresos de esta instancia, subrayando que el objetivo central es, y cito, garantizar los derechos y beneficios de los trabajadores y trabajadoras del país. Esta publicación que ha hecho la presidenta encargada a través de su cuenta en la red social Telegram. Así es, muy importante. Fíjense, en esta feria del campo soberano que la van acá a mi lado, la presidenta encargada también hablaba de las bondades que se han establecido en relación al tema de la convivencia en nuestro país, de la paz, del diálogo. Y ella hablaba que justamente este programa para la convivencia democrática es un mecanismo para el encuentro y el fin del odio. Esto lo hacía esta reflexión durante esta feria del campo soberano que se realizó acá en la ciudad de Caracas. Allí destacó la importancia estratégica del programa para la convivencia democrática y la paz como una herramienta fundamental para la reconciliación nacional. La mandataria encargada enfatizó que este programa busca principalmente romper con los ciclos de odio que han sido promovidos por sectores extremistas, tanto dentro como fuera de las fronteras venezolanas. Además, Rodríguez señaló que las agendas de confrontación no tienen cabida en el proyecto de la nación. Al respecto, envió un mensaje claro a los grupos que han apostado por la desestabilización. Quienes han llamado a la destrucción de Venezuela desde el fascismo, sepan que esa opción no es para nuestro país. La opción de nuestro país es los venezolanos y las venezolanas en unión. También, para la presidenta encargada, el camino hacia la estabilidad nacional reside en la cohesión del pueblo, en defensa de la patria y para garantizar el futuro de las niñas y los niños de la patria. Mira, qué importante este proceso de fortalecimiento del sector productivo que, como tú lo destacas, Gemma, ya ha dado datos interesantes de reactivación y además del tema del abastecimiento que además aquí hemos revisado. Pero hay que también enlazarlo, ¿no? Esta visita de la presidenta encargada a esta comunidad forma parte de un circuito comunal que ha destacado y ha aprovechado la oportunidad porque este 8 de marzo se va a realizar la primera consulta popular de este año 2026. A eso se ha referido también la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. 8 de marzo tenemos la gran consulta nacional para las consultas de los proyectos que seleccionaron en las comunidades, en las comunas, los consejos comunales, los circuitos comunales. Fíjate, los fines de semana, despliegue de protección social. Está la protección social, están los programas de alimentación y están promoviendo los proyectos. Estamos en plena campaña. Hay campaña en Venezuela. Estamos en este momento promoviendo los proyectos que se van a elegir el próximo 8 de marzo. Así que, bueno, Venezuela encampañada, pues salgan las comunidades a conocer su proyecto y a saber por quién va a votar el 8 de marzo. Así es, muy importante, ¿no? Se destaca lo que tiene que ver justamente con esta próxima consulta que se va a estar desarrollando en nuestro país el próximo 8 de marzo, por cierto, Día Internacional de la Mujer, donde se van a priorizar allí las primeras dos T, la primera transformación que tiene que ver con el tema productivo y la otra transformación con el tema de la tierra, del territorio. Eso es muy importante y en esas dos T se han enfocado los proyectos que han presentado dentro de las asambleas para ser aprobados este próximo 8 de marzo. Pero vamos a revisar cómo el portal de la Casa Venezolana de Televisión justamente habla de este tema tan importante. Fíjense, destaca de la siguiente manera. En el contexto de la consulta popular nacional del próximo 8 de marzo, las 5.336 comunas y circuitos comunales del país iniciaron una fase de movilización para consolidar el compromiso del pueblo organizado con el ejercicio pleno de su soberanía. Para participar activamente en este proceso, las comunidades cumplieron con un ciclo que se origina en las asambleas de base, donde los vecinos identifican los nudos críticos de su entorno. Posteriormente se procede a la postulación de proyectos en áreas estratégicas como servicios públicos, salud y vialidad, fundamentales para asegurar el buen vivir del territorio. Así lo destaca esta nota que ha publicado el portal de la Casa, que justamente tiene que ver con este tema. Y hablando de esta consulta popular, vamos a revisar algunos datos que ha preparado el equipo de producción. Recuerden, el 8 de marzo. Entre estos dice y destaca, los ciudadanos elegirán directamente proyectos comunitarios que recibirán financiamiento del Estado en los 5.336 circuitos comunales del país. Los proyectos se dividen principalmente en dos dimensiones estratégicas. La primera, que tiene que ver con la transformación económica orientada al emprendimiento y proyectos productivos locales para fortalecer la soberanía alimentaria. Y en el caso de la segunda transformación, relativo a que está enfocada en obras de infraestructura, servicios básicos y mejoras del hábitat. Bueno, así es. Y vamos a revisar ahora el Instagram también de la presidenta encargada, que justamente habla de esta actividad que sostuvo durante este fin de semana. Vamos a darle lectura de inmediato. Dice de la siguiente manera, dice así.
Recorrí la Feria del Campo Soberano en la Comuna Socialista Zona Norte de Caracas, intencionando la producción, comercialización y acceso del pueblo a alimentos a precios solidarios. Solo este fin de semana distribuimos 21.000 toneladas en todo el país. Este es el camino que estamos impulsando a través de la economía comunal, encadenamiento productivo, protección social integral y unión nacional. Desde la organización y participación popular, avanzamos con esperanza y compromiso colectivo por el futuro próspero de Venezuela. Ahí tiene un video adjuntado a esta publicación que vamos a ver inmediatamente. Ellos te querían conocer. ¿Así? Bueno, yo vine a verlo. Ah, y esas caritas tan bonitas, denle así pues. Gracias, abuelos y abuelas. Bendiciones para ustedes siempre. Que Dios los cuide. ¿Cómo están? ¿Están buenos los precios? Caraotas producción venezolana. Bueno, ya estamos el sábado, que es de mercado, los mercados a cielo abierto, que realizamos en todo el país. Solamente este fin de semana 21.000 toneladas de alimentos se distribuyen en los programas sociales de alimentación, donde el pueblo venezolano accede a precios muy accesibles. Siempre me van a ver los sábados en los mercados porque me gusta inspeccionar directamente cómo van los programas, cómo van los planes, la atención a nuestros abuelos y a nuestras abuelas, cómo los jóvenes se convierten en nietos para ayudar a nuestros abuelos. Me gusta ver también, inspeccionar la producción nacional. Muy contenta porque hemos visto, ya se empiezan a ver en los mercados a cielo abierto las caraotas negras de producción nacional. Este es el camino que tenemos que ver, cómo ir impulsando la producción nacional, cómo acompañar a los productores nacionales, desde su escala más pequeña, la economía del emprendimiento. Y lo que estamos viendo es el encadenamiento. Es la nueva economía para Venezuela, el modelo que hemos pedido. Una economía no rentista petrolera, que no dependamos de la renta petrolera. Una economía diversificada. Tenemos ya los productos del mar, estamos en Cuaresma, ya estamos preparándonos también para la Feria del Pescado en la Semana Mayor y nuestros cocineritos, bueno, ya saben, están aprendiendo los productos del mar, recetas súper sabrosas con productos del mar y que nosotros nos fortalezcamos. Eso es lo más importante, que como país tengamos garantizadas y consolidadas robustas nuestra fortaleza. Y Venezuela, yo puedo decirlo con total orgullo, somos un gran país porque somos un gran pueblo, un pueblo que nunca se rinde y un pueblo que siempre está dispuesto con alegría, con felicidad, con la cabeza muy en alto, con nuestra moral histórica muy en alto, a representar y a defender a Venezuela. Así es, el tema productivo lo destacaba la presidenta encargada con esta Feria del Campo Soberano. Ella destacaba justamente cómo en estas ferias se ve de manera muy positiva y mire, con muchísima alegría cómo la producción nacional, señor Caballero, se pone allí de manifiesto, se evidencia y se plasma para que todas y todos los venezolanos podamos gozar de estos productos. Vamos a seguir hablando del tema productivo, de la tierra, del campo venezolano a la vuelta. Por lo pronto hacemos una pausa corta, ya venimos, no se aparte los puntos de conexión. @Café en la Mañana por todas nuestras plataformas digitales, Instagram, TikTok, Red Social X, ya la van a ver allí. También en Macaro Agurto, mis cuentas personales y las cuentas personales del señor Caballero es Michelle Caballero por X, El Caballero TV por Instagram y TikTok. Pausa cortica, no se aparte, ya ven. Ya venimos. Bueno, imágenes de lo que ha sido este encuentro. Esto ha sido en el estado Miranda. Fíjense ustedes, tiene que ver con el fortalecimiento y el apoyo al campo venezolano. Ahí ven a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, también acompañada por el ministro de Agricultura y Tierras, porque Venezuela sigue avanzando en el fortalecimiento de un sector estratégico. Tiene que ver con los productores del campo. El día de ayer igualmente se ha dado a conocer aspectos importantes relativos a el apoyo a los productores venezolanos. El caso que tiene que ver con la entrega de tierras, y es que hay que comentar justamente en ese contexto, en el marco del 167 aniversario de la Guerra Federal en Venezuela, ¿no? Varios anuncios que ha hecho la presidenta encargada y sobre todo balance en torno a la entrega de títulos, más de 5.000 títulos de tierra que se han entregado en el marco de esta ofensiva para fortalecer el campo venezolano. Así es, y en función a esta actividad que se desarrolló tan bonita, donde se pudo escuchar de manera directa
a los campesinos, a las campesinas. Allí se tuvo una comunicación por parte de la presidenta encargada con los trabajadores de los campos, de los campesinos en nuestro país. Vamos a revisar de inmediato una publicación que está en el Correo del Orinoco que detalla justamente esta actividad que se tuvo lugar, como usted lo dijo, señor Caballero, en el estado Miranda. Dice así: Gobierno bolivariano reivindica el legado de Ezequiel Zamora con la regularización de más de 160.000 hectáreas en todo el país. La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, encabezó la entrega de instrumentos agrarios que garantizan la regularización de más de 160.000 hectáreas para el pueblo productor. La actividad se realizó en el marco de los 167 años del inicio de la Guerra Federal, recordando que el 20 de febrero de 1859 comienza en Coro el levantamiento liderado por el general Ezequiel Zamora bajo la premisa de tierra y hombres libres. Este acto representa una reivindicación de la historia que busca saldar la deuda de un reparto más justo de las tierras, causa principal por la que los federales se alzaron contra las élites conservadoras de la época. El despliegue actual pone de relieve la organización a través de la Unión Nacional de Campesinos Ezequiel Zamora, que ya suma más de 93.000 voceros electos por voto popular en todo el territorio. Esta estructura asegura que la tierra sea un motor de conocimiento y soberanía alimentaria, donde el 34% de los beneficios recae en mujeres y se incorpora a casi 1 millar de jóvenes al sistema productivo. Entre los hitos del sector destaca el proyecto Ubre en el estado Miranda, un centro de innovación tecnológica que alberga el rebaño de ovejas lecheras ASAF más grande de la región, operando bajo un modelo de verticalización total de la producción. Importante allí esta nota, ¿no?, que recoge, vaya que sí, lo que ha sido esta actividad encabezada por la presidenta encargada específicamente en el estado Miranda. Fíjense algo importante, lo que ha dicho también en función de esto, que es el encadenamiento productivo, donde la economía comunal juega un papel fundamental. Son más de 5.000 los títulos de tierras que se han entregado en el marco de esta ofensiva, en el marco del fortalecimiento del campo venezolano. Vamos a escuchar parte de sus palabras. Aquí en Venezuela está el rebaño más grande de las ovejas ASAF. El más grande de este continente. Imagínense, un país bloqueado, asediado, amenazado, y que Venezuela muestre de lo que somos capaces los venezolanos y de las venezolanas. Y por eso la relevancia, Pedro. Yo le decía que hagamos entonces, así como la Unión Campesina, los campesinos del país, tenemos alianza científico-campesina, que hagamos alianza también con los sectores privados para que den asistencia técnica a los sectores campesinos. Esa es la unión productiva, ¿no? Eso es lo que tenemos que promover, la verdadera unión. Encadenarnos, pero en productividad. Bueno, ahí está destacando las palabras de la presidenta encargada. También estaba Julio León Heredia, ya decía, ministro de Agricultura y Tierra, y sobre todo este sector de los campesinos tan importante. Ha destacado este apoyo que brinda el gobierno bolivariano a este sector. Así es, y a través de las redes sociales del ministro de Agricultura y Tierra, él pudo palpar las impresiones y los testimonios de los campesinos y campesinas que se dieron cita allí, que ven con beneplácito este acercamiento que existe entre el gobierno nacional y los trabajadores del campo. Vamos a revisar el video que ha publicado a través de sus redes sociales. A 167 años de la Federación Venezolana, estamos recibiendo hoy los hombres y las mujeres nuestros títulos agrarios. Más de 5.000 títulos agrarios entran en regularización de tierra, más de 167.000 hectáreas reguladas, donde nos permite a nosotros los campesinos y pequeños productores tener todos nuestros instrumentos agrarios que nos permiten desenvolvernos y convertir a Venezuela en una potencia agroproductiva. Esto representa las 14 millones de hectáreas que ha entregado la revolución bolivariana a cada uno de los campesinos y campesinas de nuestra nación de Venezuela. Muy feliz y contenta de pertenecer a este movimiento, que hoy estamos rotundamente agradecidos por todo el apoyo que ha prestado con nuestro pueblo y para el pueblo. Delcy, avanza, tú tienes mi confianza. Delcy, avanza, tú tienes mi confianza. ¡Y nosotros! Está el movimiento de campesinos de nuestro país. Vamos también a revisar cómo se ha materializado todo este apoyo que ha brindado el gobierno bolivariano a los campesinos, a este sector, el tema productivo, el tema del campo en nuestro país. Hay datos que ha preparado el equipo de producción. Así es, fíjense, vamos a ver el cierre de lo que fue el año 2020.
2025 y lo que se perfila para este año 2026 es superior. Fíjense, hubo un crecimiento en agricultura del 4.52%. El pollo, 13%. Cerdo, 3%. Arroz paddy, 17%. Maíz amarillo, 52%. Fruta, 122%. El incremento del café fue del 5%. En el caso de las hortalizas, 201%. En el caso de la caña de azúcar, 8%. Raíces y tubérculos, 178%. Huevos, 4%. Cereales, 10%. Y granos y leguminosas, o 26%. Y cacao, 9%. Este cuadro cierra algunos de los segmentos más importantes y esto todo ha repercutido en el tema de que Venezuela hoy pueda decir que tiene un abastecimiento pleno. Bueno, no solamente hoy, ya esos venían datos, el año 2025 esos datos se habían aportado. Vamos a revisar esta lámina que se la hemos presentado en otras oportunidades, pero es bastante oportuna para ver, gracias a esas cifras que le presentamos ahorita, es que podemos decir hoy por hoy, en el año 2025, lo ven ahí en la gráfica, que tenemos un abastecimiento del 99.5%. Ahí está, año 2025, apenas un desabastecimiento del 0.5%, pero 100% de abastecimiento pudiéramos hablar allí. Y cómo hubo ese incremento en el año 2015, producto de las medidas coercitivas unilaterales, pero disminuyó de manera considerable. Así es, ahí ven esos gráficos que sin duda son reveladores. Vamos a revisar también lo que tiene que ver, hablando del tema de la tierra, la tenencia de la tierra, la distribución de la tierra. Recuerden ustedes que fue, por cierto, uno de los temas más importantes planteados por el comandante Hugo Chávez al momento de llegar a la presidencia en el año 1999, la justa distribución de la tierra que estaba en manos de pequeños latifundistas. Vamos a revisar qué establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Artículo 307 dice así: el régimen latifundista es contrario al interés social. La ley dispondrá lo conducente en materia tributaria para gravar las tierras ociosas y establecer las medidas necesarias para su transformación en unidades económicas productivas, rescatando igualmente las tierras de vocación agrícola. Los campesinos o campesinas y demás productores agropecuarios y productoras agropecuarias tienen derecho a la propiedad de la tierra en los casos y formas especificados en la ley respectiva. El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y particulares de propiedad para garantizar la producción agrícola. El Estado velará por la ordenación sustentable de las tierras de vocación agrícola para asegurar su potencial agroalimentario. Excepcionalmente se crearán contribuciones para fiscales con el fin de facilitar fondos para el financiamiento de investigación, asistencia técnica, transferencia tecnológica y otras actividades que promuevan la actividad productiva y competitiva del sector agrícola. La ley regulará lo conducente a esta materia. Mira, importante, ¿no? Hay muchas cosas que están ocurriendo. Hay noticias, 10:27 minutos de la mañana. Hay que comentarles a ustedes que Venezuela está participando en la 61 sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Hay una participación de nuestro canciller. Ya vamos a revisar ese tema y también lo que tiene que ver con este proceso de la ley de amnistía, ¿no? El tema que es noticia en este momento en nuestro país. El canciller ya ha hablado en la sesión de las Naciones Unidas. Eso lo vamos a ver más adelante. Eso es muy importante. Adicional a eso, ya empieza lo que tiene que ver con estos encuentros bilaterales que sostiene el canciller en nombre de la República Bolivariana de Venezuela. Eso está ocurriendo ahorita, en estos momentos, a las 10:28 minutos de la mañana. Pero a la vuelta vamos a estar hablando, como usted lo decía, señor Caballero, de la ley de amnistía. Fue aprobada por unanimidad. El pueblo venezolano está bastante contento por esa decisión, por esas acciones que se empiezan a desarrollar, y se ha creado una comisión especial que va a darle celeridad a que esto se ejecute. ¿Con quién nos vamos a estar tomando un cafecito a la vuelta para hablar sobre el tema? No, nos indica más adelante. Más adelante, pero vamos a repasar ese tema porque hay reacciones sobre este proceso de ley de amnistía. Y vamos a ver si también revisamos entonces este tema del canciller. Hacemos la pausa, 11:28, pausa corta, no se aparte, ya venimos. Bien, estamos de vuelta en su programa Café en la Mañana. Vamos a seguir revisando noticias. Decíamos antes de la pausa, por cierto, información importante de la presencia de nuestro canciller y la posición oficial de la República Bolivariana de Venezuela en la ONU. Decíamos entonces de este proceso de la ley de amnistía y de los pasos que se están desarrollando. Hay una comisión especial que luego de aprobada y promulgada esta ley por parte de la presidenta encargada, fue definida. Así es, de inmediato vamos a revisar un video que publicó en las redes sociales el presidente o el encargado
¿no?, de esta comisión que le hacía seguimiento y controla todo lo que tenía que ver este análisis sobre la ley de amnistía, el diputado Jorge Arreaza. Vamos de inmediato a escuchar. El 30 de enero la presidenta encargada de la República, Delcy Eloína Rodríguez, en el inicio del año judicial, planteara la necesidad de la aprobación de una ley de amnistía. El pasado 5 de febrero, la Asamblea Nacional procedió a aprobar el proyecto de ley en primera discusión. Después de un proceso amplio de consulta, que fue amplísimo, que se escucharon a las víctimas, que se escucharon a las personas que hayan sentido que podían ser sujetos de esa ley de amnistía, se escucharon a los familiares de personas privadas de libertad, se escucharon a las personas que fueron víctimas de violencia en distintos puntos. Ayer se instaló la Comisión Especial de Seguimiento de la Ley de Amnistía porque entendíamos y entendemos que no solamente son los sujetos de amnistía, sino que puede haber personas que tienen que ser atendidas, que deben ser atendidas, que seguramente van a ser atendidos por la Comisión de la Revolución Judicial, que también van a ser atendidos por el Programa de Convivencia y Paz designado por la presidenta Delcy Eloína Rodríguez, pero que esta comisión de seguimiento tiene que escucharlos a todas y a todos y debe buscar la colaboración con estas instituciones para que se acelere el proceso de paz y se acelere el proceso de actuación de la ley de amnistía. Fíjense, en este momento ya se están dando cientos de liberaciones de personas privadas de libertad que se acogen a la ley de amnistía. Pero también tenemos 11.000 personas que recibieron por el sistema de justicia de Venezuela medidas sustitutivas de la privación de libertad. Es decir, estaban privados de libertad, pero ahora están en un régimen de presentación o están en un régimen de casa por cárcel, y la ley contempla que se levanten esas medidas sustitutivas para que la persona pueda disfrutar de libertad plena. Es el aporte nuestro, de todas y de todos los que creemos en la necesidad del diálogo para la construcción de la paz, una paz donde todos nos respetemos entre todos. Ya hay, por supuesto, quienes desde la posición del extremismo empiezan a tergiversar los alcances de la ley, a mentir, a insultar, a utilizar el dinero para contratar influencers. Eso no nos va a detener. Ya los conocemos, ya sabemos cuáles son sus prácticas y esta ley es justamente para dejar atrás esas prácticas. Así es, escuchamos al presidente de la Asamblea Nacional, al doctor Jorge Rodríguez, desde la Asamblea Nacional, dando y hablando, ¿no?, de los alcances que va a tener esta ley y de qué manera va a seguir contribuyendo con la paz, el diálogo y el entendimiento entre todas y todos los venezolanos. Importante porque decíamos entonces esta comisión, ya lo explicó, esta comisión especial que luego de aprobada y promulgada esta ley se crea a partir de entonces y sobre las implicaciones que tiene este proceso importante. Vamos a revisar porque ya esta ley aparece en Gaceta Oficial, vamos a revisar y darle lectura a los elementos más importantes. Dice, este jueves se fue de 19 de febrero, fue publicado oficialmente en Gaceta Oficial, número 6.990, extraordinaria, la ley de amnistía para la convivencia democrática, lo que marca su entrada en vigencia inmediata tras ser aprobada por la Asamblea Nacional. La ley fue debatida en segunda discusión y aprobada por unanimidad en el Parlamento venezolano, siendo posteriormente promulgada por la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, horas más tarde. Fíjense ustedes, ahí tenemos el artículo número 7 que destaca, y vamos a citar, la amnistía, objeto de esta ley, abarca a toda persona que se encuentre o pueda ser procesada o condenada por delitos o faltas cometidos y acaecidos en el marco de los hechos objetos de amnistía, siempre que esté a derecho y se ponga a derecho luego de la entrada en vigencia de esta ley. Con esta publicación se cierra el trámite legislativo iniciado a principios del mes de febrero, el cual estuvo marcado por debates y consultas públicas sobre su alcance temporal, exclusiones y el procedimiento para quienes se encuentran fuera de Venezuela. Mira, ahí veíamos, justamente lo ven en pantalla, y destaca de hecho en una parte fundamental que habla de una excepción, que las personas que están fuera del país pueden ponerse a derecho también con un autorizado, claro, ¿no? Eso lo plantea. Y además esta ley, decíamos también, que lo decía el doctor Jorge Rodríguez, las personas que no hayan sido beneficiadas directamente de la ley de amnistía, también esta comisión está estudiando los casos. Esa es una orientación directa que hacía la presidenta encargada, estudiar los casos de las personas que no entren
en esta ley, siempre y cuando, bueno, cumplan con los requisitos. Así es, mira, de la misma manera, todos los poderes del Estado se han abocado, ¿no?, a darle celeridad a esta ley, a hacer el estudio y los avances pertinentes. Así que vamos a revisar el portal de Radio Miraflores, que así lo ha destacado y lo ha puesto sobre el tapete. Fíjense, dice así: poderes públicos agilizan aplicación de la ley de amnistía con el objetivo de garantizar una ejecución inmediata y efectiva de la ley de amnistía para la convivencia democrática. Representantes de los poderes públicos establecieron una mesa de trabajo para definir el protocolo de aplicación expedita de este instrumento legal. El encuentro realizado en la sede del Ministerio Público estuvo encabezado por el fiscal general Tarek William Saab, la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Carislia Beatriz Rodríguez, y el presidente de la Comisión Especial Parlamentaria, Jorge Arriaza. Protocolo para la celeridad judicial. La reunión técnica permitió consensuar la redacción y aprobación de un manual de procedimientos que obligará a todos los órganos de la Administración de Justicia a procesar con rapidez los beneficios contemplados en la ley. Este mecanismo busca asegurar que las medidas lleguen de forma directa a las personas vinculadas a los hechos que establece la normativa, aprobada por unanimidad en la Asamblea Nacional. Y estábamos destacando los elementos que tiene la ley, esta comisión especial que va a estudiar casos de personas que no puedan ser beneficiadas, pero vamos ahora a revisar cuáles hechos o las personas están relacionadas con hechos de violencia política si entran en la ley. El golpe de Estado del 11 de abril de 2002, incluidos los asaltos y ataques contra gobernaciones, alcaldías e instalaciones públicas y privadas. Los hechos de violencia por motivos políticos en el marco del paro y sabotaje empresarial y petrolero de diciembre de 2002 a febrero de 2003. Los hechos de violencia por motivos políticos acaecidos en febrero y marzo del año 2004. Los hechos de violencia por motivos políticos acaecidos en agosto de 2004. Los hechos de violencia por motivos políticos acaecidos en mayo del año 2007. Los hechos de violencia por motivos políticos acaecidos en el marco de la elección presidencial de abril de 2013. Los hechos de violencia por motivos políticos acaecidos entre febrero y junio del año 2014. Los hechos de violencia por motivos políticos acaecidos entre marzo y agosto de 2017. Los hechos de violencia por motivos políticos acaecidos entre enero y abril del año 2019. Los hechos de violencia por motivos políticos acaecidos en el marco de la elección presidencial de julio de 2024. Ahí están los elementos, ¿no? Están como decir los momentos, los contextos, ¿no? Así es. Bueno, de este tema vamos a estar conversando a la vuelta porque le decíamos más temprano que se creó esta comisión para hacerle seguimiento a lo que tenía que ver con la aprobación de esta ley, el tema de las consultas públicas, de primera y segunda discusión. Ya la ley ha sido aprobada, ya está promulgada en Gaceta Oficial. Ahora viene la segunda fase y la presidenta encargada ha dicho que se necesita darle celeridad a esta ley. Es por ello que se ha creado también una comisión especial para hacerle seguimiento y control a que esta ley se cumpla a cabalidad. Se ha creado una comisión especial conformada con diputados tanto del bloque patriótico como también de sectores de la oposición. Y de eso vamos a estar conversando, o con uno de ellos vamos a estar conversando a la vuelta. Así es, vamos a conversar, ya vamos a presentarle, y viene, por ahí ya viene caminando al estudio 4 el diputado Alfonso Campos Gesurún, diputado de la Asamblea Nacional. Él pertenece al Partido de Acción Democrática, forma parte de esta comisión. Vamos a hablar con él a la vuelta, bueno, las implicaciones, la importancia que tiene esta ley de amnistía, de reconciliación nacional, de inclusión y de fortalecimiento de esa premisa que siempre ha levantado la Revolución Bolivariana, que tiene que ver con la paz, el diálogo y el encuentro. ¿Y de qué manera esta comisión le va a dar justamente la petición que hacía la presidenta encargada, celeridad a la aplicación de esta ley? 10:53 minutos de la mañana, hacemos una pausa, no se aparte, ya venimos. Amigos, estamos de vuelta con más de su programa Café en la Mañana, 10:58 minutos, y le decíamos antes de irnos a la pausa que ya tenemos con nosotros al diputado Alfonso Campos. Él es diputado de la Asamblea Nacional por Acción Democrática, además forma parte de esta comisión especial que le está haciendo seguimiento y control a la aprobación, una vez que se ha aprobado la ley, a que se cumpla la ley tal cual como la ha estipulado la presidenta encargada. Gracias, diputado, por estar con nosotros. Una ley que fue ampliamente debatida, no solamente en el seno del Parlamento venezolano, sino también en estas consultas populares que se llevaron a cabo en todo el territorio nacional. Ya se tuvo resultados por unanimidad por parte del Parlamento venezolano. Bueno, y ahora la orden es a cumplirla y a ejecutarla. ¿Cómo va avanzando esa comisión?
Bueno, ante que todo, bendiciones de Dios a todo el pueblo de Venezuela. Gracias por la invitación. Aclaro que no soy de Acción Democrática, soy de Partido El Cambio, Esperanza por el Cambio. Pensábamos que era Acción Democrática. Nuestro presidente, el pastor Javier Bertucci. Y sí, de la oposición democrática y nacionalista que apoya todas las iniciativas que sean a favor de la conciliación. Efectivamente, la ley, y me gustaría dar una introducción breve en cuanto a que no podemos ver la ley de amnistía solamente como un instrumento en el momento, sino que tenemos que tener una visión holística de lo que representa la ley en la coyuntura que vive el país. Pues lo que sucedió el 3 de enero, que es inédito, que es sin precedentes, obliga, porque lo que pasó el 3 de enero a mi consideración es la consecuencia de no poder entendernos entre los venezolanos, desde el punto de vista de la política del día a día. Esta ley, que no es el todo, la gente piensa que con la ley todo se va a solucionar, hasta aquí borrón y cuenta nueva, no, la ley es el inicio de poder generar todos aquellos mecanismos necesarios que permitan una convivencia democrática y un entendimiento entre la clase política para que pueda tener el beneficio el pueblo de Venezuela, que es el que finalmente se ve golpeado. Hay un proverbio africano que siempre lo comento: entre batalla de elefantes, quien sufre es la grama. Y la grama en este caso es el pueblo de Venezuela. Fíjate que hay un alto porcentaje, ya está medido, que el pueblo de Venezuela, el de a pie, se está despolitizando. Ya no quiere saber nada de la política, que si es chavista, que si es opositor, que si es radical, que no. Lo que quieren es vivir en paz y poder seguir adelante con sus vidas. Esta ley, que bueno, fue sancionada por unanimidad, no significa que no hubo el debate durante la sesión. Hubo un debate bien fuerte en el sentido de fijar posiciones que garantice el mayor beneficio a todos aquellos que están bajo el contexto de la ley. Ahora bien, diputado, la importancia de esta ley, se abre un abanico, se vuelve a abrir un abanico del tema del diálogo, de la reconciliación. Entiendo y veo que la mayoría de los sectores políticos, partidos políticos, asociaciones civiles, es decir, el pueblo en general, hubo un proceso de consulta. ¿Qué opinas sobre el respaldo justamente de eso, ¿no? Se abre un nuevo proceso, digamos, para la conciliación, más allá de las diferencias, la importancia que tiene que Venezuela pueda dirimir estas diferencias quizás ideológicas a través de la normativa y a través de la paz. Sí, efectivamente, yo creo que todos los sectores de la República apoyan el espíritu de la ley. Incluso hay unas que se hicieron públicas, unas encuestas que hizo el PNUD, donde establece que 80 y tanto % quieren que se solucionen los problemas o dirimir las diferencias que podamos tener desde el punto de vista político a través del diálogo y ¿cómo se llama? La reconciliación, la rectificación. Sí. Efectivamente, desde ese punto de vista, creo que es masivo el apoyo a esta ley. Le pregunto, diputado, se ha creado esta comisión para darle celeridad a que se cumpla. ¿Cuáles son esas directrices o esos parámetros que ustedes como comisión van a establecer y van a empezar a hacer el estudio para que se le dé justamente esto que se anuncia, darle celeridad y que se cumpla, ¿no? Esta ley y sus artículos. Sí, el proyecto de ley que se presentó para primera discusión no contenía esta comisión. Parte del debate que tuvo la comisión para evaluar, la comisión especial que se designó para evaluar la ley, desde la primera discusión, incluyendo la consulta pública, hasta la segunda discusión, era incluir una comisión de seguimiento, garante de que no quedara solamente en un poemario promulgado, sino que tuviera, basado en la atribución contralora que tiene la Asamblea Nacional, que se cumpliese a efectividad el ejercicio y la aplicación de esta ley. Esta comisión, que está nombrada en el artículo 15 de la ley, le da atribuciones para poder evaluar e incluso sugerir a los órganos que son parte del sistema de administración de justicia todas aquellas medidas alternativas en los casos, 1, que estén dentro de la aplicación de la ley, y 2, en aquel caso en donde los casos puntuales no estén considerados dentro de la limitante que tienen los hechos que están descritos en el artículo 8 de la ley. Recuerden que la amnistía perdona o despenaliza los delitos que se cometen en un hecho específico, a diferencia del indulto que perdona a la persona y no le borra sus antecedentes. En el caso de la amnistía, borra todos sus antecedentes y lo considera en un tiempo específico. Planteamos, y esto se hizo en la comisión,
que hay casos o hechos que son aislados, no están en un rango de situación violenta, sino casos muy puntuales, esos también tenían que ser considerados. En la comisión, a esta comisión especial de seguimiento se le da esa atribución. Podemos decir, a título personal lo digo, que se analiza que hay dos funciones de esta comisión. El seguimiento de la aplicación de la ley a los que están beneficiados, sin duda, por la ley, y evaluar como una segunda función esos casos en donde no están inmersos o descritos específicamente dentro de la ley. Ahora, diputado, me parece muy interesante, ya que usted habla de los elementos de esta ley y las diferencias entre indulto y la ley de amnistía. A ver, hay sectores de la extrema derecha que intentaron generar ruido, ¿no? Y uno ve ciertas posiciones y oye, pareciese que ese sector no está interesado en la reconciliación y parece incluso más allá ponerse molesto cuando hay escarcelaciones. Recientemente ya ha salido esta ley en Gaceta Oficial, hemos conocido que muchas de las personas que tenían una medida estaban en medida sustitutiva, estaban en su casa, es decir, se les ha dado ya la medida, entiendo, de libertad plena. Ahora bien, ¿cuál es el mensaje desde la oposición para que los sectores o las personas que incurrieron en hechos de violencia asociados, sí, a temas políticos, pero temas de violencia como, por ejemplo, incendiar una alcaldía o atentar contra un preescolar, no vuelvan a caer en esto? Porque hay un tema también, lo decía el diputado Jorge Arriaza, decía también que el tema de la reincidencia, ¿no? Hacía un llamado al tema de la reincidencia y también a la reflexión de sectores que creen que esta ley es una renuncia por parte del gobierno y eso no es así. Entonces, ¿cómo leerlo, no? Porque hay gente que parece que lee mal el contenido de esto. Sí, definitivamente los extremismos son los que han generado la situación en la cual vivimos. No solo los extremismos de una posición radical, sino también los extremismos de un sector del chavismo que pretenden aplicar, por ejemplo, la ley contra el odio, la aplican con odio. No puedo esperar que una ley contra el odio me incite al odio. Esos extremismos nos han presionado los que estamos en el centro a la sensatez política, incluso lo que yo voy a decir en este momento, sectores radicales van a decir que yo soy colaboracionista. Y si un chavista que tiene sensatez política dice algo como lo que yo voy a decir, el extremismo chavista va a decir que es entreguista. Estamos presionados, por eso se necesita hacer una distensión de la política y la ley de amnistía es el primer paso para poder sentarnos y entendernos. ¿Qué sucede? Efectivamente, hay un extremismo que quiere que la ley sea amplia, al punto, no sé, suponen que hay que liberar a toda la población penal. No, ya va, espérate. O corruptos. No, los corruptos, exacto. No podemos. La ley tiene unas excepciones, que son los artículos 29 de la Constitución, que es derechos humanos, violación de derechos humanos, los crímenes de guerra, homicidio intencional. Nosotros no podemos garantizar una amnistía a un homicidio intencional. Y a todos aquellos que vayan en contra de las leyes de corrupción. Y todos aquellos que tuvieron no sé si decir desfachatez o disforia de pedir invasión para el país. Yo soy opositor, pero jamás pudiera pensar pedir a una potencia extranjera, una potencia nuclear, a que viniese a Venezuela a solucionar los problemas que la clase política no ha podido solucionar. Diputado, vamos a establecer una pausa, pero a la vuelta quisiera hablar también de aquellos que hablan de que esta ley es símbolo de debilidad. ¿Qué opina usted al respecto? Y si, por el contrario, más allá de un tema de la debilidad, va a contribuir a la estabilidad y seguir avanzando y tendiendo esos puentes tan necesarios que se hacen ahorita en esta coyuntura política, en este contexto incluso global que se está viviendo, para seguir avanzando en esa paz tan necesaria que pide todas y todos los venezolanos. Y usted estaba hablando y usted lo decía ya, muchos venezolanos ya no quieren saber nada de política, simplemente que haya avances en materia política, económica, social, cultural, pero en el marco de la paz y el respeto. Nos los va a decir a la vuelta. Conversamos con el diputado Alfonso Campos, diputado de la Asamblea Nacional por el partido El Cambio y que forma parte de esta comisión que le hace seguimiento a la ley de amnistía. 11:08 minutos, hacemos una pausa, lo dejamos con publicidad y ya venimos. Con el Banco de Venezuela, todo lo resuelves desde tu celular. Paga al instante con Pago Móvil BDBQR. Divide la cuenta entre amigos con pagos compartidos y disfruta de la tecnología A-Space pagando desde tu teléfono al punto de venta desde cualquier banco. Haz tus operaciones cómoda e inmediata desde donde estés. Descarga la BDAPP y lleva el banco número 1 en tus manos.
Amigas, estamos de vuelta con más de su programa Café en la Mañana. Habíamos dejado una pregunta al aire con el diputado Alfonso Campos, diputado por el Partido del Cambio. Pero antes de que nos conteste esa pregunta, si es debilidad o no esta puesta en marcha de la ley de amnistía, vamos a darnos un repaso también por algunas reacciones en función a lo que ha sido esta ley de amnistía. Vamos a presentárselas de inmediato y ahí tenemos la avanzada por Avanzada Progresista. Luis Romero habla sobre la ley de amnistía y dice lo siguiente: es un avance importantísimo para la reconciliación. Un país dividido es mucho más vulnerable frente a las agresiones extranjeras. Debemos trabajar para que el país pueda reencontrarse. Fíjense, vamos a revisar ahora COPEI, que por cierto tiene un diputado integrante de la comisión, y dice así: tras la histórica aprobación por unanimidad de la ley de amnistía para la convivencia democrática, este 20 de febrero se instaló la comisión de seguimiento. Nuestro diputado Juan Carlos Alvarado forma parte de esta instancia clave para garantizar su efectiva aplicación. Por su parte, el diputado opositor Henry Falcón dice lo siguiente: es un motivo de profunda satisfacción y esperanza celebrar hoy la aprobación de la ley de amnistía. Este paso representa un avance fundamental hacia la consolidación de la paz social y el fortalecimiento de las instituciones democráticas en nuestro país. El hito para la reconciliación. La promulgación de este instrumento legal no es solo un acto jurídico, sino un gesto de voluntad política orientado a sanar las heridas del pasado y mirar con determinación hacia el futuro. Parte, ¿no?, de las reacciones que se han vivido a través de las plataformas digitales, de las redes sociales en función a esta ley. Le pregunto, diputado, ¿hay o no hay debilidad con la puesta en marcha de esta ley? Por supuesto, en mi opinión personalísima, no hay una debilidad por parte del gobierno. Creo que es un acto de rectificación. Lamentamos que hayamos tenido que llegar a un acto como el del 3 de enero para entender la necesidad de esta rectificación, la cual debe ser apoyada por todos los sectores. Entendemos la situación por la cual vive la República. Creo que lo que está en juego es la República. Aquí no es un tema de continuidad política de un proyecto o la ascensión de otro proyecto político al poder, sino la estabilidad y la continuidad de la República. Esto no muestra para mí un acto de debilidad, por el contrario, creo que da muestras de una responsabilidad en la posición que tiene el gobierno en este momento. Ahora bien, diputado, entre los casos que no entran en la ley, veíamos, de hecho hemos detallado los actos o las situaciones de violencia asociada o vinculada a política que entra en la ley. Pero hablamos también ahí de casos de personas que están fuera del país, algunos de ellos prófugos. Por ejemplo, Leopoldo López está prófugo y fue sentenciado por delitos, creo que 30, 40 muertos durante la llamada salida. Esos casos la ley también plantea, ahí leíamos una excepción, no sé si es así exactamente, usted me va a explicar por favor, que estas personas se pueden poner a derecho con un abogado. Sin embargo, hay casos como esos que no califican para beneficio de la ley de amnistía. Sí, claro, el artículo 7, que específicamente habla de estar a derecho para poder ser beneficiario de esta ley, fue el que tuvo el problema en la primera sesión de la segunda discusión, en donde particularmente fue diferido. Que se planteaba, incluso sectores pedían por consulta pública de que por qué había que ponerse a derecho. Y yo creo que hay un respeto a la institucionalidad del Estado. Claro. Creo que el venezolano a veces confunde gobierno con Estado, pero el Estado, que es el garante de la continuidad de la República, debe tener la institucionalidad de tener una continuidad. En ese sentido, no es que se pone a derecho con el abogado. Excepcionalmente, aquellos casos en donde están en el extranjero pueden, por medio de un representante, que en este caso es un abogado, ir hasta el tribunal que tiene la causa correspondiente a la persona y solicitar la aplicación de la ley de amnistía. Si es el caso, si entra dentro de las características para ser amnistiado, ya permite a que el afectado que está en el extranjero regrese al país sin el riesgo de que sea detenido. Esto todo para generar la confianza. Claro. Se pone a derecho ante el tribunal sin que sea privado de libertad, porque lo aclara el artículo 7º de la ley, puede optar por esta amnistía, entendiendo que, bueno, lo correspondiente administrativamente, hacer un poder, el visado o la postilla necesaria para que el abogado se presente al tribunal, se juramente como representante y
permita el trabajo administrativo, se dé la amnistía y pueda regresar la persona y ponerse a derecho en el tribunal. Ahora bien, diputado, le pregunto, aquí hemos hablado de los beneficios que le pudiese traer a las personas que de una u otra manera van a ser beneficiadas con esta ley de amnistía, a las víctimas y a los victimarios, al que pide perdón y al que recibe el perdón y al que perdona. Ahora bien, le pregunto, para el pueblo común, para el pueblo que de pronto dirá, mira, yo no tengo nada que ver, yo nunca participé en una guarimba, yo no tengo a nadie detenido, o sea, ¿en qué me beneficia a mí esa puesta en marcha de la ley de amnistía al pueblo en general? La finalidad de la ley. Ese es el beneficio para el pueblo venezolano. La ley tiene un objeto que es la liberación de las personas por motivos políticos en todos los hechos descritos, pero tiene por finalidad contribuir a la convivencia democrática, a la paz, al entendimiento político y al renacer del juego político como lo veníamos llevando. Creo que esto, en consecuencia, de forma indirecta, lógicamente, terminará por darle un beneficio de paz, de sensación de seguridad y no estar alertas ante cualquier situación que pueda llevar al país nuevamente a una situación conflictiva que nada le ha traído de beneficio al pueblo de Venezuela. Ahora, diputado, ya vamos casi llegando al final del segmento, pero quería preguntarle, hay un elemento que me parece distintivo. Las instituciones han salido fortalecidas. Nuevamente se ponen, digamos, a prueba y han salido fortalecidas. Preguntarle sobre el papel que tiene la Asamblea Nacional. Se instaló el 5 de enero, todo este proceso importante, inclusive ustedes, bueno, diputados de la oposición dentro del Parlamento les ha tocado una función importante igualmente. Es decir, el papel del Parlamento Nacional. Hubo una elección el año 2025, que hubo sectores del radicalismo que atacó ese sector. Ustedes lo atacaron, que eran supuestamente colaboracionistas, alacranes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quién iba a pensar? Ese sector jamás, radical de la extrema derecha, jamás iba a pensar que ustedes eran los que iban justamente a debatir, avanzar en un proyecto como este de la ley de amnistía, que ya es una realidad y se está materializando. Bueno, nosotros como partido, en la dirección de nuestro presidente, el pastor Javier Bertucci, la Alianza Democrática, desde el 2018 hemos sido coherentes. Necesitamos un diálogo. Se estableció la mesa de diálogo que adjetivizaron como mesita de diálogo. Después de los errores de República Dominicana, Barbados, en México, que no tuvo ninguna función de beneficio para el pueblo, nosotros nos mantuvimos, que llevó a las elecciones, que dio la continuidad en el 2020, que fuimos a elecciones regionales 2021, entendiendo que la solución a los problemas venezolanos se solucionan en Venezuela y se solucionan con los venezolanos. La historia, el tiempo, nos dará la razón y ya nos las está dando. Si era necesario. Hay un grupo ya de ese sector radical que entendió que había que participar nuevamente y se acercaron y están hoy en la Asamblea. Un grupo, no todos. No todos, exactamente. Y aún nosotros como oposición no hemos podido finalmente tener una cohesión que garantice una posición que esté al nivel de la política. Entiendo, la Asamblea Nacional como poder legislativo es fundamental. Creo que aquí es donde están las bases. Ha habido una rectificación, nosotros la celebramos, la apoyamos y participamos. Debatimos desde nuestro sector opositor al gobierno chavista, pero entendemos que se dio lo que nosotros hablábamos. Lógicamente que vino una potencia extranjera prácticamente a hacer ver que nos teníamos que poner de acuerdo. Pero el sector radical nunca pensó que ustedes iban a estar allí. Ese sector radical jamás pensó que ustedes iban a, por ejemplo, a discutir una ley como esta, a avanzar en los distintos debates de la Asamblea Nacional. Es decir, a ustedes los atacaron, resulta que ustedes son los que están debatiendo leyes también para el bienestar. Sí, exactamente. Del pueblo. Nosotros fuimos muy señalados como colaboracionistas, pero eso a nosotros no nos mueve de nuestros principios y nuestros valores, que es llevar a Venezuela al lugar que por antonomasia le corresponde. Diputado, ya para despedirnos, tienen retos, ¿no? La Asamblea Nacional, esta nueva Asamblea Nacional que se ha instalado el pasado 5 de enero en esta coyuntura política, en este contexto que estamos viviendo. ¿Cuáles son esas prioridades que usted como diputado cree que se deben poner sobre la mesa para ser debatidas durante este año 2026? Bueno, hay una agenda legislativa ya establecida fundamentalmente para mejorar la arquitectura del ordenamiento jurídico a través de unos códigos orgánicos de familias, de protección, de distintas áreas, pero creo que en función a la coyuntura hay otras leyes
que hay que empezar a trabajar, otros temas que hay que considerar. Nosotros como oposición democrática, como Alianza Democrática, en este proceso ya sancionada y promulgada la ley de amnistía, hay aspectos de carácter salarial que el gobierno debe evaluar. Algo importante en una posición que tuvo la presidenta encargada de la República con el inicio del año judicial, al considerar la reforma necesaria o el estudio a detalle del sistema de administración de justicia en Venezuela por lo perentorio en toda esta situación. Creo que son distintas áreas que han venido enfocando el Ejecutivo, que lo celebramos y lo aplaudimos, a los efectos de poder garantizar no solo con la ley de amnistía, sino con todo el entorno al sistema de administración de justicia que permita el Estado de Derecho que ciertamente Venezuela necesita. Bueno, diputado, muchísimas gracias. Muy importante esta posición que están fijando ustedes, además con mucha valentía y sin duda un clamor importante del pueblo venezolano, que las distintas oposiciones también se pongan de acuerdo en avanzar hacia un diálogo, una inclusión, un proceso importante y democrático en nuestro país. Así es, Alfonso Campos, diputado a la Asamblea Nacional por el partido El Cambio. Bueno, hablando de lo que tiene que ver con esta coyuntura política, él forma parte de esta comisión que le va a hacer seguimiento y control a que se cumpla esta ley, bueno, y buscar allí otras aristas que puedan estar planteadas para esta ley. Miren, 11:24 minutos de la mañana nos corresponde establecer una nueva pausa aquí en su programa Café en la Mañana. Recordemos que estamos en horario especial de 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía. No se aparte, quédese con nosotros que a la vuelta vamos a estar conversando con ustedes también de otras informaciones que también son noticias, no solamente en nuestro país, sino fuera de nuestras fronteras. Ya venimos. Ya venimos. Bien, retornamos a su programa Café en la Mañana y ahora vamos a revisar otras noticias que igualmente forman de la agenda noticiosa de este 23 de febrero. Así es, de inmediato comenzamos. La empresa Aragua Minas y Canteras reportó un notable crecimiento del 60% en sus niveles de producción luego de la exitosa reactivación de sus canteras ubicadas en la zona sur de la entidad, las cuales se encontraban previamente paralizadas. La información fue suministrada por el secretario general de Gobierno del Estado Aragua, Félix Romero, durante una inspección a la Unidad Territorial de Producción Chupadero. Además, constató que la planta mantiene actualmente sus operaciones al máximo nivel, gracias a los esfuerzos por elevar la capacidad operativa de la empresa. Romero también indicó que estas acciones cumplen con el plan de la aragüenidad y los lineamientos de la gobernadora Johanna Sánchez, orientados a consolidar un estado productivo que garantice el buen vivir de los ciudadanos. La operatividad de Aramica no solo fortalece la economía, sino que actúa como soporte vital para los servicios públicos y la vialidad regional. A través del esfuerzo diario de su fuerza laboral, Aramica extrae y procesa minerales esenciales como piedra picada, caliza bruta, polvillo, arrocillo y arena. Bueno, vamos a hacer revisando más informaciones que tienen que ver con el tema productivo de nuestro país y les comentamos que el próximo mes de marzo entrará en vigor el Protocolo Unificado de Exportaciones No Petroleras, un instrumento legal que simplifica y estandariza la comercialización al exterior de productos venezolanos. Así lo informó la ministra del Poder Popular para el Comercio Exterior, Coromoto Godoy, durante una reunión de trabajo con más de 70 empresarios del estado Táchira y el gobernador de la entidad andina, Freddy Bernal. El mandatario regional hizo entrega formal a la ministra Godoy del diagnóstico de la oferta exportable del estado Táchira. Este documento constituye un mapa real de las potencialidades de la entidad, diseñado para facilitar la inteligencia comercial y optimizar la búsqueda de distintos destinos internacionales para rubros tachirenses de alta calidad. Como parte de esta reunión de trabajo, también se ofreció una exposición de los avances en la implementación de la Ventanilla Única de Comercio Exterior, proyecto desarrollado en colaboración con las conferencias de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo. La jornada contó además con la participación de una delegación de la Cámara de Comercio de Aragua, que destaca la integración fronteriza con Colombia. Tras escuchar las intervenciones de los empresarios locales, las autoridades reafirmaron su compromiso de dar continuidad a estas mesas técnicas. Dice también y destaca que tomamos nota de cada propuesta y quedamos atentos para las próximas reuniones de trabajo, concluyó la titular de la cartera de Comercio Exterior.
Ahora pasamos al tema productivo y es que los consejos de pescadores del estado de Aragua sostuvieron un encuentro con los integrantes de la Misión Internacionalista por la Paz y Solidaridad con Venezuela, donde reiteraron su respaldo a la revolución bolivariana, al tiempo que se comprometieron también a seguir la defensa de la soberanía nacional. La misión, que está conformada por delegados de distintos países, ratificaron que Venezuela es un pueblo de paz que trabaja de manera unida por el desarrollo integral de la nación. La Fuerza Pescadora destacó que la presencia de esta organización en el país permite enviar un mensaje al mundo mostrando la verdad de Venezuela y el compromiso de su gente con la defensa de la autodeterminación de los pueblos soberanos. Nuestro sector se ha consolidado gracias a las políticas emanadas y desarrolladas por el Ministerio y sus entes adscritos de la mano de los pescadores y acuicultores, que han fortalecido la producción, comercialización, distribución, incluso impulsado la exportación de productos pesqueros y acuícolas, contribuyendo así con la diversificación económica. Seguimos revisando más información y tiene que ver con esta feria. Fíjense ustedes, o en este caso, tiene que ver con que la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, ofreció un balance de gestión desde la parroquia El Junquito, donde informó que desde junio de 2025 se han desplegado 63 caravanas de soluciones en la capital. Hasta la fecha, estas jornadas han abordado a 176 comunas con sus respectivos circuitos comunales, a 1.449 consejos comunales. La mandataria municipal detalló que gracias a estos operativos igualmente se han extendido a más de 1 millón de personas a través de la operación Caracas Sonríe. Durante el despliegue, Meléndez inauguró el consultorio médico José María Vargas, ubicado en El Junquito. El centro fue dotado con insumos y equipos de alta tecnología para brindar atención médica a un promedio de 80 pacientes semanales. Este recinto de salud pública cuenta con un equipamiento necesario para diagnóstico y tratamientos básicos, incluyendo. Finalmente, la alcaldesa de Caracas dijo que gracias a esta transformación de estos espacios, los profesionales de la salud podrán ofrecer una atención oportuna y de calidad a toda la comunidad. Bien, y en otros temas les tenemos que Venezuela permanece en la vanguardia tecnológica en el desarrollo de proyectos para predecir fallas en redes ópticas pasivas al emplear redes neuronales artificiales. Así lo informó la ministra del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez, mediante su canal en su canal de Telegram. El proyecto, que lidera el doctor Ertok Núñez, está en fase computacional y está a cargo de la unidad de fotónica de la Fundación Centro Nacional de Desarrollo e Investigación en Telecomunicaciones. La investigación fue reconocida entre los 600 proyectos de mayor impacto según la evaluación realizada por expertos internacionales. Durante la tercera conferencia internacional sobre inteligencia artificial, informática, ciencias de la información y aplicaciones, celebrada en Filipinas este año. Junto a la presidenta encargada Delcy Rodríguez y mediante las políticas impulsadas por el jefe de Estado, Nicolás Maduro, seguimos trabajando para colocar la ciencia y la tecnología al servicio de la patria. Así concluyó la publicación. Bien, seguimos con más informaciones y les comentamos que este domingo el gobierno mexicano confirmó que en un operativo de las Fuerzas Armadas fue abatido Nencio Osguera Cervantes, alias y también conocido como Mencho, uno de los narcotraficantes más buscados. El hecho desencadenó la violencia del cartel de Jalisco en 6 estados de ese país. El caos se originó principalmente en el municipio de Tapara, Jalisco, donde las fuerzas del ejército mexicano, con el apoyo de la inteligencia estadounidense, capturaron al capo. Se reportaron bloqueos, camiones e incendios, además de detonaciones en distintas zonas, además de enfrentamientos entre funcionarios de seguridad azteca con sicarios del cartel. La Secretaría de Defensa Nacional de México confirmó que durante el operativo murieron 6 delincuentes, entre ellos el Mencho, mientras que 3 militares resultaron heridos. Las autoridades en Jalisco anunciaron la cancelación de actividades escolares para el 23 de febrero como medida preventiva y el transporte interurbano fue suspendido en varias regiones del país. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió a la población mantenerse con calma y en la mayor parte del país se desarrollaron actividades con plena normalidad. Igualmente subrayó la coordinación institucional para hacer frente al caos que se instaló en diferentes partes del país después de este operativo.
Bueno, esa es información entonces importante que se genera dentro y fuera de nuestras fronteras en todos los aspectos. Miren, 11:36 minutos de la mañana nos corresponde establecer una nueva pausa acá en su programa Café en la Mañana. No se aparte, quédese con nosotros que a la vuelta seguimos hablando de otros temas que tienen que ver de carácter regional muy importante que se sigue avanzando. Pausa, ya venimos. Amigos, estamos de vuelta con más de su programa Café en la Mañana y para darle entrada a nuestra entrevista vamos a revisar el Instagram de inmediato que le presentamos y tiene que ver allí con la actividad y lo que vamos a ver. Este es de la Gobernación del Estado Anzoátegui y dice de la siguiente manera: del 26 al 28 de febrero nos convertimos en la capital agroproductiva de Venezuela y tú tienes que ser parte de esta experiencia. Prepárate para vivir 3 días de máxima productividad, tradición y entretenimiento. ¿Dónde? En San Remo Mall de El Tigre, municipio Simón Rodríguez. Te esperamos. Esta es una publicación que ha hecho la Gobernación del Estado Anzoátegui y justamente de ese tema productivo vamos a estar hablando en esta última parte de nuestro programa. Bueno, así damos la bienvenida a Luis José Marcano. Él es gobernador del Estado Anzoátegui, además amigo de la casa, amigo de nosotros aquí. Colega. Además, colega. Mira, Luis José, cuéntanos, señor gobernador, esta iniciativa productiva, ¿de qué va? ¿Quiénes participan? ¿Cómo es esa articulación con distintos sectores? Sí, bueno, un saludo muchachos, muchísimas gracias por la oportunidad, un saludo a todo el país. Efectivamente, se trata de nuestra 5ª edición ya de una expoferia agroproductiva. Desde el año 2022 venimos realizándola y que tiene como sede principal la ciudad del Tigre, que bueno, los que conocen la zona sur del estado Anzoátegui saben que estamos hablando de un polo de desarrollo agroindustrial importantísimo para toda Venezuela, que está ubicado justamente en la faja petrolera del Orinoco, comandante Hugo Chávez, de tal manera que allí podemos ver el enorme potencial en ese extraordinario objetivo que tenemos como sociedad venezolana de diversificar nuestra economía. Esta expoferia viene en esta edición 2026 con un crecimiento importante y muchos datos que hemos estado compartiendo. Son más de 500 animales en exposición que vamos a tener. Para que tengamos una referencia del crecimiento, en la edición del 2025 fueron un poco más de 300, así que hay un crecimiento importante. Son casi 40 agropecuarias de toda Venezuela que van a estar participando en esta exposición. Estamos hablando de más de 60 empresas que van a estar exponiendo sus productos, mostrando sus servicios para todas las personas que van a asistir. Vamos a tener, por supuesto, también áreas de compartir, conciertos con los artistas de la música llanera más destacados de nuestro país, áreas recreativas para los niños. En fin, es una fiesta de la productividad, es una fiesta de la diversificación de nuestra economía, que en el caso de Anzoátegui tiene los elementos agrícolas y ganaderos como centrales para esa economía próspera que todos aspiramos. Gobernador, también quisiéramos ahondar en el tema de estas ruedas de negocio que también se van a establecer porque este tipo de actividades permiten ese encadenamiento productivo entre los empresarios, las pequeñas, medianas y grandes empresas que hacen o que van a participar allí y permite, por supuesto, esas ruedas de negocio, ese encadenamiento. ¿Cómo va a estar desarrollándose en esta actividad? Sí, correcto, Egmat. Vamos a tener espacios de intercambio entre las empresas privadas, entre las empresas y las instituciones públicas. Todo esto es muy importante porque uno de los objetivos que tenemos es el lograr agilizar, facilitar, dinamizar esa relación entre las empresas y las instituciones públicas, ¿no? El objetivo fundamental, por supuesto, ir venciendo, derrotando mecanismos que aún hoy puedan existir que tiendan al burocratismo, que tiendan a retrasar procesos. Así que este tipo de eventos también permite articular en un nivel superior ese trabajo entre las empresas, en este caso fundamentalmente agropecuarias, y las instituciones públicas. Yo quiero agradecer profundamente el respaldo que nos ha dado la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, facilitando los recursos necesarios, las herramientas necesarias a través del Ministerio del Poder Popular para Agricultura y Tierras, el ministro Julio León Heredia, que nos ha estado respaldando porque todo esto permite no solamente consolidar los proyectos que están en desarrollo, sino fomentar nuevas inversiones para el desarrollo agrícola, ganadero, industrial de nuestro estado Anzoátegui y muy particularmente ese eje del sur de la mesa de Guanipa.
Eso es importante, gobernador. El tema productivo. El estado Anzoátegui se caracteriza por qué rubros en materia de producción de agropecuaria. ¿Cuál es el fuerte en este caso del estado? Sí, tradicionalmente nuestro estado ha tenido en los cereales, básicamente en el maíz, un rubro principal. Lo que hemos estado viendo durante estos años recientes y allí digamos, la insistencia del presidente Nicolás Maduro durante estos años recientes ha sido clave para nosotros diversificar los rubros a producir o que se están produciendo en el estado Anzoátegui. Yo puedo destacar rubros como el maní. Prácticamente todo el maní que se consume en Venezuela viene del estado Anzoátegui y de la mesa de Guanipa. La producción de patilla, importantísima, más del 70% del abastecimiento nacional de patilla lo produce el estado Anzoátegui en su mesa de Guanipa. La influencia que tenemos en rubros como el merey. Y yo particularmente quiero destacar también el valor que tiene el crecimiento de la ganadería en nuestro estado Anzoátegui. Nuestro país, que ha ido progresivamente consolidando su abastecimiento nacional desde la producción local, desde nuestra propia producción como país, tiene en el tema de la proteína, en el tema de la carne, uno de los logros más importantes durante estos años recientes, con una mirada que tiene el país hacia escenarios de exportación. En ese sentido, el crecimiento de la ganadería aquí en el oriente venezolano, aquí en Anzoátegui, nos da una posibilidad extraordinaria no solamente de contribuir al abastecimiento, sino también de fomentar exportaciones en el momento que sea pues pertinente. Fíjese, gobernador, nos dice que no es primera vez que se hace este tipo de ferias dentro del Estado. Quisiera que nos diera de pronto un balance de lo que fueron las ferias anteriores, en qué redundó y esta feria, cuáles son estas expectativas, ¿no?, que se tienen en relación a esta que se va a desarrollar el próximo fin de semana. Sí, hay un crecimiento importantísimo. Cuando nosotros ponderamos del año 2022 a este año 2026, en términos organizativos, en términos de la cantidad de empresas que participan, esto es muy importante, porque pone en evidencia esa etapa de recuperación económica que con el presidente Nicolás Maduro nosotros hemos logrado echar a andar. Hoy tú ves en términos de hectáreas sembradas, en términos de volumen de cosecha en distintos rubros, tú puedes ver un crecimiento importante. Y la Expoferia es como una vitrina donde esto se pone en evidencia. Yo quiero destacar que aquí lo más importante es la cotidianidad, ¿no? El día a día, cómo ha ido creciendo en productividad nuestro país. Bueno, por supuesto estamos hablando en este caso de nuestro estado Anzoátegui, tanto en materia agrícola como en materia ganadera. Es un crecimiento sostenido que hemos tenido durante estos años y la Expoferia es una vitrina para mostrar ese crecimiento y por supuesto para fomentar nuevas inversiones, incluso en rubros en los cuales tradicionalmente no veníamos invirtiendo. Yo quiero destacar, por ejemplo, el caso de la piña. Poca gente aún hoy sabe que el estado Anzoátegui está produciendo piña. Eso era algo que no veíamos en la historia, digamos, agrícola, agroproductiva del estado Anzoátegui. No era un rubro que formara parte de nuestras características. Hoy hay producción de piña. Lo menciono como un ejemplo de esa diversificación de rubros dentro de la gran política de diversificación económica. Gobernador, el tema del estado Anzoátegui, hemos visto además asociado a este tema productivo, el tema de las vías, el tema de turismo. El estado Anzoátegui es el tercer estado más visitado en estos carnavales. Las potencialidades que está mostrando el estado Anzoátegui para sus visitantes propios y extraños. El tema de la vía sin duda es fundamental, ¿no?, hacia el oriente del país. Sí, por supuesto, es una de las variables claves para nosotros poder estimular el desarrollo turístico, la visita de temporadistas nacionales e internacionales. Tú lo acabas de decir, fuimos nuevamente, porque en el año 25 también logramos estar en una tercera posición. Yo quiero destacar el crecimiento 2026 respecto al año 2025. Si bien tuvimos la misma tercera posición este año 2026 respecto a la del 2025, el crecimiento porcentual de un año al otro en cantidad de temporadistas, de turistas, fue un crecimiento de 18%, dentro de un escenario o una variación nacional de crecimiento de 15%. Es decir, Anzoátegui tuvo un crecimiento 3 puntos porcentuales por encima de la media nacional en esta temporada. Eso para nosotros es sumamente positivo, destacar el hecho de algunos puntos en particular que
digamos, son referencia para el país, como el Paseo de la Cruz y el Mari en la ciudad de Puerto La Cruz. Así que esta línea de impulso al turismo, al agroturismo, que también aprovecho y lo vinculo a la exposición, a la expoferia que vamos a tener esta semana en el Tigre, también es una vitrina para mostrar esas posibilidades de agroturismo. Es decir, Anzoátegui no es solamente un destino de sol y playa, Anzoátegui también es un destino agroturístico. Cuando vemos la cantidad de hatos, de fincas que están prestando servicios turísticos vinculados a las experiencias en el campo, vemos un crecimiento bien importante. Así que, bueno, vamos a, por supuesto, seguir trabajando en cada una de las variables. Tú lo mencionaste, vialidad es una, servicios públicos, por supuesto, los niveles de servicios internos, tanto de transporte como de hospedaje, como gastronómico. Y, bueno, lo más importante, que es la calidad de la atención que podamos brindar como sociedad a quienes nos visitan. Gobernador, ya nos queda poquito tiempo, pero le pregunto, ¿cuáles son esas prioridades que ha establecido la gobernación del estado de Anzoátegui para este año 2026? Mire, este año va súper rápido, ya estamos a mediados, ya se va a terminar febrero ya y ya viene Semana Santa, ya es una cosa con otra, se sigue sumando. ¿Cuáles son esas prioridades que tiene la gobernación para consolidar en el estado para este año? Nosotros tenemos un plan de gobierno que fue el que presentamos ante los anzoatiguenses el año pasado. Una vez que logramos la reelección, pues por supuesto nuestro compromiso es cumplir. Hay un conjunto de prioridades establecidas en el ámbito social, que es el ámbito donde desarrollamos la mayor cantidad de inversiones vinculadas a salud pública, vinculadas a la atención de sectores específicos como nuestros adultos mayores, entre otros, el tema educativo. Así que lo social como el área fundamental de inversiones de nuestro gobierno estatal. Por supuesto, el impulso a las actividades económicas que permitan diversificar la economía y generar niveles de riqueza para que sean distribuidos de una manera justa, equitativa. Esta expoferia de la que estamos hablando es un instrumento dentro de esa política. Evidentemente, nosotros seguir desarrollando infraestructura y servicios, el tema de la vialidad, los servicios públicos como un tercer elemento fundamental, y el tema de la seguridad, ¿no? que es clave. Cuando hablamos de turismo, cuando hablamos de agricultura, cuando hablamos de ganadería, cuando hablamos de salud o de cualquier aspecto, la seguridad es un elemento transversal. Por eso venimos trabajando de una manera importantísima en esto. Yo agradezco al ministro Diosdado Cabello todo el apoyo que nos ha dado, sobre todo para la dotación de vehículos, para fortalecer la seguridad ciudadana. Y un elemento que también transversaliza todo esto, que tiene que ver con la construcción de la organización ciudadana, de la organización comunal, que permita que la población se vincule de una forma directa, protagónica en la ejecución de proyectos que generen bienestar dentro de los territorios, que es lo que hemos venido viendo durante estos años recientes, gracias a la iniciativa del presidente Nicolás Maduro, de fomentar consultas públicas que permitan a la gente priorizar sus proyectos en los territorios, recibir los recursos económicos y ejecutar con mayor nivel de eficiencia las soluciones en cada uno de sus espacios. Aprovecho y ya cerrando la entrevista y agradeciendo el tiempo que me han dado, de sumarme a la convocatoria de esa consulta popular que vamos a tener el próximo 8 de marzo en todo el país, y que, bueno, desde aquí, desde Anzoátegui, el llamado a la participación plena. Excelente, gobernador. Bueno, usted como periodista además sabe lo valioso del tiempo. Los tiempos. Mira, la invitación rapidito, gobernador, del 26 al 28, rapidito, la invitación. Sí, esta semana es una semana en la cual vamos a estar concentrados en la zona sur de nuestro estado Anzoátegui. Hoy está de aniversario la ciudad del Tigre. La expoferia está coincidiendo con esta celebración de la ciudad del Tigre, que es la tercera ciudad más poblada de Anzoátegui y es una de las ciudades llamadas a estar en vanguardia del desarrollo de la nueva era económica del país. Así que, bueno, esta semana el Tigre es capital del estado Anzoátegui, y yo invito a todos quienes nos puedan visitar de distintas partes del país a que vengan y disfruten de estos espacios y de este gran evento que vamos a tener desde el jueves hasta el día sábado. Así es. Muchísimas gracias, querido amigo gobernador del estado Anzoátegui, Luis José Marcano, hablando de todas esas potencialidades que tiene el estado Anzoátegui y también haciendo hincapié en esta actividad que se va a estar desarrollando entre el 26 y el 28, donde nuevamente se pone de manifiesto la primera T, el tema productivo en nuestro país, señor Caballero. Así es, bueno, llegamos al final de su programa Café en la Mañana. Ya se viene la emisión meridiana de la noticia.
Así es, nos despedimos, amigos, agradecidos por su sintonía, siempre con una sonrisa que cobra bien. Le va bien, será hasta mañana. Pasen todos una feliz tarde. Chao. Y este programa llegó a ustedes gracias al Banco de Venezuela, donde el mayor valor eres tú.